Bienvenidos y bienvenidas, queridos mensajeros de la luz y del amor en Gaia. Es una alegría profunda encontrarnos nuevamente en este espacio de conciencia, de aprendizaje y de expansión del alma. Hoy llegamos juntos a la tercera y última parte de nuestro viaje por el mapa del alma, un camino que nos ha invitado a mirarnos con mayor profundidad, a reconocer nuestras experiencias y a recordar quiénes somos más allá de las historias de la vida. En este encuentro final vamos a entrarnos en un territorio muy sutil y maravilloso que es el lenguaje del alma. Descubriremos cómo la vida nos habla a través de los símbolos, de las sincronicidades y señales que cuando aprendemos a observar con el corazón abierto, pues nos revelan la guía de nuestro propio ser interior. Los invito a que tomemos en este momento con mucha calma, con mucha presencia y con una mente abierta, permitiendo que este viaje sea una oportunidad para escuchar aún más la claridad de la voz interna, del susurro de tu alma. Y bueno, vamos a prepararnos para esta enseñanza, para abrir este espacio cuántico de aprendizaje. Bueno, y antes de comenzar esta enseñanza, vamos primero a tomarnos un momento para entrar en presencia. Vamos a cerrar nuestros ojos suavemente, si así lo sientes. Llevamos nuestras manos a nuestro corazón y tomamos una respiración suave, profunda. Respira profundo, inhala con todo tu ser. Siente el aliento de la divina fuente, del sagrado oxígeno como entra en ti. Sostenemos por un momento. Y ahora vamos a exhalar suavemente. En lo posible lo podemos hacer por nuestra boca, así como si hiciéramos un pequeño silbido. Permitimos que nuestra mente se aquiete. Permitimos que nuestro corazón se abra. Y así desde este lugar interior vamos a invocar la claridad del alma. Nos conectamos con ese centro eterno que habita dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón. Esa presencia silenciosa que sostiene nuestra vida. Y permitimos abrir nuestra conciencia para comprender más profundamente el misterio de nuestra propia alma. En esta conexión profunda e interna con la divina fuente, ordenamos nuestro caos interior y permitimos que aquello que aún permanece en sombra se logre iluminar. Permitimos que todo aquello que dentro de nosotros aún se encuentre dividido se pueda unir. Que nuestro ego aprenda a girar alrededor de la totalidad de nuestro ser. Que cada palabra que escuché el día de hoy encuentre un lugar fértil dentro de nuestra conciencia. Que esta enseñanza no sea solamente información, sino que sea parte de las herramientas que se nos entregan para nuestro despertar. Y así abrimos este espacio de aprendizaje, de conciencia y de integración. Así es, así sea, así se manifiesta. Muy bien, amorosas almas de luz. Vamos a recordar un poco este camino recorrido que hemos emprendido con el proceso de poder comprender un poco más lo que significa ese mapa del alma. Y bueno, antes de entrar en esa profundidad de esta enseñanza, vamos a hacer ese recorrido suave,
ese camino que ya hemos andado durante 2 enseñanzas anteriores. En la primera parte del mapa del alma comenzamos explorando el punto más visible de nuestra psique. Hablamos del yo, ¿no? Ese centro de nuestra conciencia cotidiana que dice: yo pienso, yo siento, yo decido. Pero también logramos descubrir algo muy importante, y es que el yo no es la totalidad de lo que nosotros somos. Es solamente el centro de nuestra conciencia visible, de lo que nosotros percibimos, de ese yo que hemos creado a través de nuestra vida. Pero debajo de ese pequeño campo iluminado existe un territorio mucho más amplio. Y ese territorio se le conoce en la psicología como el inconsciente. Y entonces cuando comenzamos a explorar ese territorio, aparecen muchas cosas que antes no lográbamos ver, que no usábamos nuestra conciencia para poderlo convertirnos nosotros en los observadores. Entonces empiezan a aparecer las emociones profundas, aparecen patrones repetitivos en nuestra vida, aparecen esas heridas antiguas. Suelen surgir también esas dinámicas internas que influyen en nuestras decisiones sin que nosotros lo notemos. Y entonces ahí descubrimos algo muy importante, que dentro de nosotros no hay una sola mente uniforme, que nuestro mundo interior es más parecido a una comunidad. Sí, una comunidad de partes internas que tienen historia, que tienen emociones y que tienen energía propia. Y entonces, de esa manera, empezamos a descubrir algo muy interesante, y son los complejos. Carl Jung, ese psicólogo muy reconocido, muy famoso, y que ha sido de esos psicólogos que unen la ciencia con la espiritualidad, observó algo muy curioso en sus pacientes, que a veces las personas reaccionaban de manera completamente desproporcionada ante una situación, que algo pequeño lograba activar una emoción enorme, ¿sí? Era como si una parte profunda del interior se lograra encender. Entonces, para estudiar esto, él empezó a realizar experimentos de asociación de palabras. Él decía una palabra y observaba cuánto tardaba la persona en responder ante ella. Y entonces en algunos casos aparecían pausas, aparecía confusión, aparecía tensión, ¿no? La persona se lograba tensionar corporalmente. Entonces se lograba dar cuenta que habían puntos sensibles en el ser. Y esos puntos sensibles revelaban la existencia de algo mucho más profundo dentro de las personas. Perdón. Y él llamó a esos núcleos a ver, se me fue la palabra. Sí, los núcleos emocionales complejos. Así los llamaba él. Entonces, explica él que un complejo es un conjunto de recuerdos, emociones y experiencias que se agrupan alrededor de una vivencia de la persona, de lo que ha vivido. Entonces podríamos imaginarlo como un pequeño sistema dentro de una gran psiquis. Y bueno, y que no están activos todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Una persona te hace un comentario pequeño sobre tu trabajo, algo de la labor que tú realizas, algo muy simple, pero que te invita a que le pongas atención porque probablemente algo estamos haciendo mal. Pero entonces de repente
lo que sucede es que sientes una reacción ante eso, ¿sí? Como que te irritas, hay una defensa, o seguramente te sientes triste, porque crees que lo que estás haciendo no está bien, y entonces se empieza a formar dentro de ti un conflicto, ¿sí? Pero un observador lo que hace es que se empieza a hacer sus preguntas, ¿no? ¿Por qué yo reacciono así si no era para tanto? Y lo que ocurrió probablemente no fue solo un evento presente, sino que ese comentario tocó tal vez una herida muy profunda, algo que ahí resguardas, tal vez una experiencia de la infancia, tal vez donde sentiste que no era suficiente, pero entonces ese núcleo emocional estaba dormido y algo lo activó a través de una expresión de otra persona que te hizo caer en cuenta de algo. Y ahí se activó. Y entonces eso es lo que llamaba Carl Jung la constelación del complejo. Que no reaccionaste solamente desde el presente, desde la hora, sino que reaccionaste desde una parte de tu historia que aún está viva dentro de ti. Entonces, cuando una situación toca ese núcleo, el complejo se constela, es como si saliera, es decir, se activa. Y cuando se activa, reorganiza momentáneamente nuestra psicología. Por eso a veces reaccionamos de una forma que luego nos sorprendemos, ¿sí? Que decimos, ¿por qué yo reaccioné de esa manera? Si ese no soy yo. Y bueno, en realidad sí somos nosotros. Pero esa es una parte de nosotros que aún no ha sido completamente integrada. Y la tarea del camino interior no es eliminar los complejos, sino que la tarea es aprender a reconocerlos e incluso sentarnos en un diálogo con ellos. Porque cuando una parte de nosotros es vista con conciencia, empieza a dejar de dominarnos desde la sombra. Y todo eso contribuye a ese despertar de conciencia. Es cuando nosotros tenemos la capacidad de detenernos en el camino para autoobservarnos. Y eso es muy importante, porque de eso se trata el trabajo interior. Y entonces él nos habla de algo que se llama la energía psíquica. Entonces, la psique no es solamente una estructura, sino que nos habla de que también se convierte en una energía. Entonces, para Jung existía algo que podríamos llamar la energía psíquica. Y hay otro psicólogo muy conocido, que recuerdo que nos lo hacían leer mucho también en el colegio, que es Freud. Entonces Jung decía que es la fuerza vital que impulsa nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra creatividad y nuestros deseos. Y Freud pensaba que esa energía era principalmente sexual. Pero entonces Jung amplía la idea. Para él la libido es energía vital en general. De la energía que nos mueve a crear, a imaginar, a armar, a buscarle un sentido a las cosas. Entonces aquí empieza a ser muy interesante todo esto, porque nos habla de que la energía no desaparece, sino que la energía se transforma y entonces se convierte en un impulso intuitivo que puede transformarse en creatividad, en una emoción intensa. Esa emoción intensa se puede transformar en arte. Entonces, él dice que cuando una persona muchas veces no tiene cómo mover su energía, lo que hace es que empieza a tener una concentración en la libido. Entonces, cuando no tiene cómo expandir, cómo desarrollar
su energía en varios campos, en lo que sea, en el arte, en su trabajo, en las cosas que lo puedan mantener moviendo esa energía, entonces se vuelven personas sexualmente muy activas. Entonces, todo esto termina siendo muy interesante porque pues empezamos a comprender muchas cosas del comportamiento humano. Para John, él explicaba que, por ejemplo, una persona que contiene mucha rabia acumulada, ¿no? Podría descargar esa energía que está concentrada en un conflicto o en una destrucción. Podría transformarla, por ejemplo, cuando se dedica a pintar, cuando se dedica a escribir, tal vez cuando hace un arte marcial. Entonces él dice que la energía realmente no desaparece. La energía no desaparece. Lo que hace es que el ser humano aprende a transformarla. Y eso es muy importante. Cómo tomar esa energía que se empieza a acumular de alguna manera y convertirla en algo creativo. Entonces, él nos enseña algo de los símbolos que tienen una función extraordinaria, que son transformadores de la energía psíquica. Un símbolo puede tomar una energía instintiva o caótica y darle una forma más consciente. Por eso, los sueños, los mitos, el arte, los rituales tienen tanto poder en la vida humana, porque hablan del lenguaje del inconsciente. Y cuando comenzamos a prestar atención a ese lenguaje, algo dentro de nosotros empieza a reorganizarse. Por ejemplo, lo que hacemos en el momento en que iniciamos nuestro momento de conexión, el bendecir los elementales. Cada uno de ellos tiene representa algo, ¿cierto? Esa vela que vamos a encender, pues es como la forma en que nosotros honramos la luz interior. Y el incienso representa también todos los aromas, todos los elementos de la madre tierra que cuando los encendemos transmutan y elevan y se elevan como nosotros mismos, como el pensamiento, y cómo bendecimos el agua, cómo el aceite tiene un significado. ¿Sí? Es una forma también de que lo que estamos dentro de nosotros y lo deseamos expresar, lo transmutamos, lo transformamos. Es un lenguaje, se convierte en un lenguaje. Y entonces aquí viene algo interesante que se llama la progresión y la regresión. Entonces esta energía psíquica también se mueve en dos direcciones. Una es la progresión, es el movimiento hacia el mundo exterior. Cuando nosotros nos conectamos solo hacia afuera, cuando todo lo entregamos hacia afuera. Entonces cuando eso hace, construimos una identidad. ¿Sí? Construimos lo que nosotros queremos mostrarle al mundo. Entonces trabajamos, creamos relaciones, estudiamos una profesión y nos manifestamos a través de ella. Desarrollamos una vida social. Eso es la progresión, lo que va hacia afuera. Pero también existe otra dirección que es la regresión. Y aquí muchas personas la confunden, ¿no? Porque la palabra regresión suele tener una connotación negativa. Pero acá es muy diferente. La regresión significa puede ser como una retirada estratégica del alma que empieza a ir hacia adentro. Cuando la vida exterior deja de funcionar como antes, cuando ya no es tan interesante, tan atractiva, entonces la energía comienza a retirarse hacia adentro, no para destruirnos, sino para reorganizar nuestra vida psíquica.
Entonces muchas crisis profundas en la vida humana son precisamente eso, momentos en los que el alma nos invita a mirar hacia adentro, hacia la regresión, como una retirada. Entonces muchas personas atraviesan momentos en los que todo parece detenerse. Se pierde la motivación, se pierde la dirección, el mundo exterior deja de tener sentido y desde una mirada superficial podría parecer un fracaso, ¿no? Muchas personas le llaman incluso depresión. Pero es una situación mal dirigida, porque entonces si la persona no sabe entrar, no sabe ir hacia adentro, entonces lo convierte en momentos de tristeza, en momentos de que ya no le interesa la vida, que ya no quiere estar acá. Pero el alma le está dando otro mensaje que no está siendo comprendido. Le está diciendo que es importante retirarse hacia adentro. Le está diciendo detente, algo necesita reorganizarse. Y cuando la persona escucha ese mensaje interior, ahí es donde empieza a suceder algo realmente importante, valioso. Es como si algo nuevo comenzara a nacer, a resurgir. Y entonces hemos estado hablando de los niveles de conciencia. En otras enseñanzas anteriores hablamos de los niveles de conciencia. Pero aquí Jung le llama las etapas de la conciencia. Y él dice que a medida de que una conciencia evoluciona, empieza a atravesar varias etapas. En un primer momento todo está como mezclado, ¿no? Todo está en todo, que es eso que se conoce como la unidad primordial. El ser humano que está ahí con todo revuelto, que a veces no tiene orientación. Y luego empezamos a proyectar autoridad en figuras externas. Entonces empezamos a mirar siempre hacia afuera, donde determinados seres empiezan a diseñar patrones dentro de nosotros, y nosotros, al observarlos a ellos, forman parte de lo que nosotros, o de nuestra estructura. Entonces es cuando miramos, por ejemplo, afuera hacia nuestros padres, que definitivamente su comportamiento, como ellos actúan, influyen dentro de nosotros. Están los maestros también, los maestros de colegio o los maestros espirituales, que también empiezan a formar, según los observamos, entonces empezamos a adaptar cosas de ellos en nosotros, en todos esos líderes. Pero eso no es un despertar de conciencia, eso es un paso, porque después esa autoridad se traslada a esos sistemas abstractos. Entonces ya los empezamos a desarrollar en la ciencia, en el Estado, en las ideologías. Entonces todo aquello que vamos aprendiendo, que se va integrando dentro de nosotros, entonces empieza a formar patrones de creencia. Entonces es lo que llamamos nosotros, por ejemplo, que hemos estado a través de tantos años en la religión, por ejemplo, que vamos y escuchamos al sacerdote, al pastor, al guía, y entonces para nosotros ese ser se convierte en un modelo a seguir. Pero, bueno, eso es muy importante. Se me llegó algo, pero lo voy a dejar para más adelante. Y luego aparece algo característico de nuestra cultura actual, que es el yo como el centro del todo. El individuo que se convierte en la medida de todas las cosas en el ego. Pero en ese ego que creo yo, que yo soy esa estructura. Donde yo soy, si estudié una carrera, entonces yo soy el abogado, yo soy el médico, yo soy el psicólogo, yo soy el administrador de empresas, yo. Y a través de ese yo
entonces siento un nivel diferente que me pone en una posición diferente ante los demás. Y ahí es donde aparece el gran peligro, ¿no? La inflación del ego. El yo comienza o empieza a creer que es el centro de toda una realidad. Y cuando eso ocurre, entonces perdemos la conexión con lo más profundo, con el sí mismo. Entonces aquí, por ejemplo, para poner un ejemplo, veamos un ejemplo clásico. Por ejemplo, una persona que ha construido una vida aparentemente perfecta, con mucho éxito profesional, con mucho reconocimiento social, una vida que desde afuera parecía completa, hasta envidiable. Pero un día, esta persona comienza a sentir un vacío profundo. Y no estaba mal. Su vida la veía bien, tenía todo, pero realmente algo faltaba. Entonces intenta llenar ese vacío con más trabajo, con más actividad, con más logros. Pero el vacío completamente seguía ahí. Hasta que un día decide detenerse y comienza a escucharse. Y comienza a escribir. Y comienza a observar sus sueños. Y comienza a preguntarse qué parte de ella había sido ignorada durante tantos años. Y poco a poco empieza a descubrir algo importante, que había construido una vida exitosa, pero no necesariamente una vida alineada con su alma. Y entonces en ese momento marca completamente el inicio de un proceso de despertar de conciencia, un proceso de individualización. No, yo digo individualización y no es así, voy a decirlo correctamente, individuación. Esa es la palabra correcta. Y entonces no fue una crisis para destruir su vida, sino que ha sido una crisis para reorganizarla. Y cuando empieza a reorganizar, empieza a ir allá, al sí mismo, esa parte que hablábamos del sí mismo. El sí mismo, que es el arquetipo de la totalidad. Es el centro profundo que organiza toda la psiquis. Y cuando hablamos de psiquis, a nivel de ciencia, estamos hablando de conciencia a nivel de espiritualidad, que no es una parte más de la mente, sino es el principio que da coherencia a todo nuestro ser. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que el ego es el que conduce el vehículo de la vida, pero el sí mismo, el yo interno, mi presencia divina, marca el rumbo. Entonces, si entro el mapa, ese yo superior, esa conciencia superior marca el rumbo, es como yo trabajo mi ego para conducir ese vehículo por ese rumbo, por esa ruta. Ese sí mismo no se manifiesta dando órdenes directas, sino que se expresa a través de muchos campos, ¿no? Entonces es cuando tú empiezas a escuchar el susurro del alma, la intuición que llega. Eres más consciente de tus sueños si los logras recordar. Pero también se manifiesta a través de las crisis, de esas supuestas crisis que uno tiene en la vida, donde esas crisis te llevan, si lo logras capturar, te puede llevar a dos caminos, a que explotas y a que no sabes qué dirección tomar, o te invita a que te sientes profundamente y conectes contigo mismo. Y entonces también se manifiesta a través de los símbolos, a través de los llamados internos. Es como si fuera un imán que nos atrae hacia nuestra totalidad, que nos invita a ir hacia adentro.
Entonces imagina, por ejemplo, un sistema solar, ¿sí? Y el ego es como si fuera un planeta, que tiene su órbita, que tiene su movimiento, su rotación, su traslación. Ese planeta tiene actividad, pero en el centro del sistema, ese planeta no es el centro del sistema. Ese planeta forma parte de ese sistema. Pero el centro, ¿cuál es? El Sol. Ahí está. Y el Sol es el que organiza todo el sistema. El Sol, a través de él, todos giran, todos se mueven alrededor del Sol. Y el sí mismo funciona muy similarmente. El ego tiene un papel importante, pero el centro profundo que organiza toda la psiquis es el sí mismo, ese yo profundo, ese yo interno que no es el que tiene las máscaras. Cuando el ego intenta ocupar el lugar del Sol, es cuando aparece el caos. Pero cuando el ego reconoce el centro verdadero, reconoce a ese Sol, empieza a surgir el orden dentro del ser. Entonces, es muy interesante la forma en que de una o de otra manera, quien estudia la psiquis humana, quien va allá a lo más profundo de la mente, está completamente relacionado con todas esas culturas ancestrales que nos lo han dicho desde hace milenios, de una forma muy sencilla, muy fácil. Y Carl Jung habla acerca del unus mundus. ¿Qué significa el unus mundus? Habla de la realidad unificada que existe antes de la separación entre la mente y la materia. En este nivel profundo de la existencia, la psique y el mundo no están completamente separados. La división que percibimos es solamente aparente, porque entonces empieza a suceder algo muy interesante. Aparece un fenómeno dentro del ser humano y es algo que se llama la sincronicidad. La sincronicidad la definió este maravilloso psicólogo como una coincidencia significativa entre el estado interior y el mundo exterior, entre el unus, que es el estado interior, y el mundus, que es el evento exterior. Entonces no existe una relación casual directa, pero la coincidencia realmente empieza a tener sentido. Por ejemplo, piensas intensamente, por ejemplo, en una persona que no la ves hace muchos años y en ese momento recibes un mensaje de esa persona o tal vez una llamada. O estás atravesando una crisis interior profunda y de un momento a otro surge una conversación, un libro, una frase que parece que llega para ayudarte a responder exactamente esa pregunta que tenías. No sé, abres el YouTube y encuentras un video que te está hablando justamente de ese tema. Entonces el evento externo no fue causado por tu pensamiento, pero esa coincidencia tiene un significado que es fascinante, que se conoce como la sincronicidad. Entonces es que nos damos cuenta que nuestro unus, nuestro interno, no está completamente separado. Empiezan a haber articulaciones como si se formaran puentes de conexión. Tal vez muchos de nosotros hemos visto la película Matrix, que para muchas personas es muy confusa. Pero para comprender esto, de esa manera un poco más simbólica, podemos pensar en esta película. En la historia, Neo,
comienza a ver números verdes cayendo por una pantalla, ¿no? Ve números, casi son secuencias de 1 y de ceros. Y entonces al principio parecen simples códigos informativos, como esos códigos de, no sé, de los sistemas, de la informática. Pero luego él descubre que esos códigos son en realidad la estructura misma de la realidad simulada. Entonces lo que parecía trivial era el tejido profundo de ese sistema. Entonces algo parecido ocurre con los símbolos en nuestra vida, que a veces aparecen repeticiones curiosas, ¿sí? Por ejemplo, lo que ahora nosotros percibimos muchos de nosotros, y es, por ejemplo, las secuencias de números, que tú vas caminando y de un momento a otro giras tu rostro y de un momento a otro ves la placa de un carro con una secuencia. Puede también pasar, por ejemplo, una canción, que de pronto estás en un sitio, escuchas esa canción y luego vas a otro sitio y vuelves la misma canción, o te has hecho una pregunta o estás en un estado emocional y surge una canción que te trae un mensaje sobre esa situación que vives. O tal vez un sueño recurrente que empieza a repetirse mucho, ¿sí? Entonces no significa necesariamente que todo sea un mensaje literal, pero puede ser una resonancia entre nuestra psiquis y el entorno. Es como si hubiera una conexión mágica, una alquimia ahí que surge. Entonces la naturaleza psicoide, y esta es una de las ideas más misteriosas y más interesantes que expone Carl Jung, y es que dice que el sí mismo no es solamente psicológico, sino que tiene una naturaleza que él llamó el psicoide, es decir, que se encuentra en el límite entre la psiquis, la materia, la energía y el orden cósmico, que todo interviene, la psiquis, la materia, la energía y el orden cósmico. Entonces eso es muy fascinante porque empezamos a darnos cuenta, ahí es uno de los primeros pasos que nos damos cuenta que nosotros formamos parte del todo y estamos conectados con el todo. Esto sugiere algo, y es que tal vez los patrones que organizan nuestra psiquis reflejan los mismos patrones que se organizan en el universo. Y es el antiguo principio hermético que lo expresaba así, que siempre lo hemos mencionado mucho y somos reiterativos. Bueno, yo soy reiterativa a veces en expresar esa ley universal que habla de cómo es arriba, es abajo, y cómo es adentro, es afuera. Entonces, si el centro organizador de nuestra psiquis refleja un orden universal, entonces la individuación no es solo crecimiento personal, sino que se trata de que estamos alineados con el orden profundo del cosmos, que no estamos simplemente mejorándonos, sino que estamos sincronizándonos, que tal vez somos centros de conciencia a través de los cuales el universo se contempla a sí mismo. Es muy interesante. Por eso, cuando analizamos que este sistema donde vivimos se nos ha llevado a la separación siempre, estamos separados, no somos unidad, cada uno debe ejercer su movimiento individual. Pero todo esto nos muestra que realmente nosotros estamos sincronizados, que somos centros de conciencia a través del universo que se contempla a través de nosotros. Y entonces, cuando logramos entender todo ello, podemos empezar a darnos cuenta que empezamos a dar esos pasos de ese despertar, que entonces surgen preguntas para el alma, que no voy a hacer algunas de ellas, no necesitas que las respondas
inmediatamente, sino que permite que trabajen dentro de tu interior. Por ejemplo, ¿desde dónde estoy viviendo? ¿Desde dónde yo vivo? ¿Desde mi ego o lo estoy haciendo desde mi esencia? ¿Qué partes de mi interior todavía necesitan ser reconocidas? La crisis que he vivido podrían ser intentos de reorganización de mi alma. Y esos símbolos que aparecen repetidamente en mi vida, ¿qué significan? ¿Qué mensaje me están trayendo? ¿Estoy caminando hacia la totalidad o solo hacia el éxito exterior? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Ser muy reconocido, muy reconocida, que me señalen y me digan, ay, allí va, es ella. ¿O lo hago realmente en servicio? Si mi propósito es ese. Si yo soy lo que le muestro al mundo a través de mis títulos, de mis logros, o si yo soy lo que le muestro al mundo a través de mi esencia, de lo que yo soy, de que si en el camino encuentras una persona que profundamente te ame, te ama por tu esencia o por tu título, o tal vez por lo que tienes en la cuenta de ahorros. ¿Qué has expresado hacia afuera realmente lo que tú eres? Entonces aquí podemos entrar para reconocer todos estos símbolos, observar tu vida durante los últimos meses, por ejemplo, y trae a colación si hay símbolos que se han repetido ahí. No sé, tal vez un sueño recurrente, una imagen que aparece varias veces, un número, un color, una canción. Incluso a veces uno ha pensado algo, le ha llegado algo a su mente y de pronto habla con otra persona y la persona también lo ha vivido de la misma manera, también ha sido recurrente en ella. O a veces una percepción que se tiene de algo o de alguien y que llegó a tu mente algo y de pronto en alguna conversación sale y resulta que también hay otras personas que les llegó exactamente lo mismo. Es observar. Ahora también podemos pensar en un momento de nuestra vida donde todo pareció detenerse. Tal vez una crisis, tal vez un cambio inesperado, que no esperabas que fuera de esa manera lo que cambió. Y entonces podríamos preguntar, ¿podría haber sido un momento donde mi alma estaba intentando reorganizar mi camino? Vamos a cerrar suavemente nuestros ojos por un momento y vamos a tomar una respiración suave y profunda. Inhala suavemente, sosténlo en el corazón por un momento. Y ahora empieza a soltar ese aire con mucha suavidad. Permite que tu cuerpo comience a relajarse y simplemente a tener presencia. Siente cómo el cuerpo logra perder peso porque logras liberar la tensión. Observa el ritmo de tu respiración.
ahora vas por un sendero tranquilo, estás caminando por él. Y a medida de que avanzas, empiezas a llegar a un espacio abierto. Y en ese espacio abierto empiezas a observar que hay una luz, que ahí en ese espacio abierto, en ese centro, esa luz es tú sí mismo. Y empiezas a observar cómo todas las partes de tu vida giran alrededor de ese centro. Giran tus alegrías, giran tus heridas, todos tus aprendizajes, tus sueños, nada queda afuera. Todo forma parte de ese diseño. Y esa luz que eres tú misma, tú mismo, ese sí mismo, es una luz suave, estable, silenciosa, que se permite observar. Y siendo tú, sientes esa calma, esa claridad. Te das cuenta que nada queda afuera, que todo es recibido, todo es integrado. Y observas cómo esa luz se expande suavemente en todo tu cuerpo. Observa cómo tu mente se aquieta. Siente cómo tu corazón se abre. Y en ese silencio interior recuerdas algo muy esencial. Que dentro de ti existe un centro que permanece siempre estable. Un centro que nunca se rompe. Un centro que siempre sabe el camino. Tomamos una respiración suave y recuerdas que todo alrededor de ese centro surge para que tú seas el auto-observador de ti mismo. Que todos esos eventos que aparecen, esos sentimientos, esas emociones, todo lo que se expresa, te rodea. Pero tú siendo el centro, eres quien lo puede controlar también. Tienes ese poder. Vamos a decretar. Yo reconozco el centro de mi alma. Mi ego encuentra su lugar dentro de la totalidad de mi ser. Las crisis de mi vida se transforman en caminos de conciencia. Mi alma se alinea con el orden profundo del universo. Yo soy conciencia en evolución. Y tomamos una respiración suave y profunda. E integras y comprendes un poco más cómo eres el alquimista de tu alma. Cómo puedes transformar, transmutar todo lo que hay dentro de ella que seguramente no has podido comprender durante muchos años. El mapa que hemos recorrido en esa enseñanza es solo una guía. Un mapa orienta, pero el mapa no camina por nosotros. El verdadero viaje ocurre dentro de cada uno. En los momentos de silencio,
en las preguntas profundas que te haces, en la valentía de mirarnos con honestidad. Si algo de esta enseñanza realmente resonó dentro de ti, permite que siga trabajando en tu interior. El alma tiene su propio ritmo y cuando estamos dispuestos a escuchar, siempre encuentra la manera de guiarnos. Vamos a tomar una respiración suave y profunda. Integrando, ya vamos a llevar nuestras manos a nuestro corazón. Y vamos a hacer nuestra oración de cierre. Conciencia profunda que habita en nosotros. Gracias por permitirnos explorar este territorio del alma. Que cada comprensión sembrada hoy continúe floreciendo dentro de nuestro ser. Que podamos caminar en la vida con mayor claridad, humildad y amor. Que el mapa que hemos recorrido hoy nos recuerde siempre algo esencial. Que el mapa orienta, pero el verdadero viaje ocurre dentro de mí. Así, de esta manera, decretamos y damos gracias a nuestro Padre, Madre Dios, a la Divina Fuente que todo lo es, a la Pachamama, a la Madre Gaia. Damos gracias a nuestros guías y jerarquías de luz que nos asisten, nos acompañan en estos procesos maravillosos de aprendizaje y de despertar de conciencia. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy. Y así, de esta manera, decretamos que así es, hecho está, decretado, manifestado y sostenido está. Gloria a la Divina Fuente que siempre lo es. Gracias, gracias, gracias. Yo soy. Amén. Yo soy. Amémonos. Yo soy. Me amo a mí mismo, a mí misma. Que tu camino continúe lleno de claridad, presencia y profundidad. Así cerramos este encuentro de enseñanza. Gracias, gracias, gracias.